Bueno, pues vayamos a las efemérides porque hay un personaje muy relevante para ser recordado. Un día como este nace el 21 de abril de 1496 Bernal Díaz del Castillo, un cronista, pero que primero fue conquistador español. Así es, venía en la tropa con Cortés, los originales. Participó en batallas en la conquista del Nuevo Mundo, pasó a las Indias como soldado, radicó en Cuba, participó en 3 grandes expediciones sobre tierras hoy mexicanas y una multitud de acontecimientos de la conquista. Países incluso como Guatemala y Honduras, estuvo el pendiente en Chiapas, en Teapa, en la provincia de Tabasco, en Guatemala. Logró obtener un empleo y vivió el resto de su vida de manera muy precaria. Lo nombran oidor en Guatemala. Y ahí se hay que escribir la historia, la verdadera historia de la conquista. Y hay detalles muy interesantes que él narra, que demuestran que él estuvo ahí, porque recientemente, el año pasado, un francés trató de decir que él no existió y que el autor de la verdadera historia era el propio Cortés, a pesar de que ya se había muerto. Muere casi 50 años antes de la publicación de la verdadera historia. Entonces, él describe hechos ocurridos en una expedición en la que ni siquiera participó Cortés, sino el anterior. No sé si Grijalva. Grijalva, él viene antes a buscar esclavos. Sí. Él no viene. Y participa en una batalla que describe perfectamente, donde, por cierto, se levanta una nube de langostas que huyen, y eso solo lo puede describir quien es testigo. Luego hay un episodio que él describe en donde llegan los primeros franciscanos a la Nueva España. Entonces Cortés y varias de sus personas, entre las cuales iba Cuauhtémoc, prisionero, los ve llegar, se despoja de su capa, cae de rodillas ante los franciscanos y les besa las manos, y que Cuauhtémoc queda asombrado porque está viendo al que derrotó a su imperio postrado ante unos desarrapados, ¿no? Y eso lo describe alguien que solo pudo haberlo visto. El propio Cortés, escribiendo eso, resulta incómodo, absurdo, ¿no? Entonces, no hay muchas pruebas de que él existió y que él narra con bastante exactitud los acontecimientos de la conquista. Con bastante exactitud, quién sabe, pero sí estuvo ahí. Pero empieza a escribir a los 80 años de lo que le había pasado hace 40. Pero empieza desde antes. Empieza desde antes y acaba el manuscrito. Lo que dice Héctor, él vivió cómodamente, medianamente. Vivió amargado contra los españoles. Eso le hizo escribir la verdadera historia. Nunca le reconocieron su valor en las conquistas y nunca le dieron ni territorio, ni oro, ni riquezas. Y entonces eso lo hizo generar un odio, porque además se casó aquí en México. Sí, pero sí le dieron poder en Guatemala y sí y logró hacer fortuna. Porque se casó con la hija de un cacique ahí. Rey. Reclamó sus derechos por haber participado en la conquista de México, pero solo obtuvo un corregimiento en el Soconusco. Inconforme,
continuó buscando una recompensa por parte de la corona española, por lo que hizo varios viajes entre España y América hasta que decidió establecerse con su familia definitivamente en Guatemala. Ahí llegó a sus manos el Libro General de las Indias, escrito por el capellán de Cortés, Francisco López de Gómara. Este, sin haber estado en México, hizo una descripción de la conquista en la que enaltecía la figura de Hernán Cortés, a quien le atribuyó todo el mérito. Molesto por esta interpretación, Bernal Díaz del Castillo escribió su propia versión titulada La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en la que con claridad hizo un extenso relato épico en que resaltó el papel de los soldados españoles y reconoció con respeto la defensa heroica de los aborígenes. Murió más tarde en Guatemala en 1585 y su obra no fue publicada hasta 1632. Así es, pero de que existió, existió. A pesar de lo que diga este cuate que negacionista. No solo existió, vino muchas veces, Sí. pero no era un ser amable. Venían por esclavos para Cuba. Querían manos Claro, de obra. Nadie era amable allá. No. Sí, después su visión hacia el imperio y cambió, se Sí sesgó. muestra admiración hacia los aztecas, pero ninguna piedad. Exacto. Es que nos consideraban animales, ni siquiera teníamos la categoría de seres humanos. Había varios conceptos. Uno eran los animales, en otro estaban los indígenas y en otro los negros. Los negros estaban en la categoría de animales y podían ser sobreexplotados, maltratados, vendidos, negociados, lo que fuera. Pero ahí Fray Bartolomé de las Casas va y ante la corona española dice que no, que se da cuenta que los indígenas sí tienen pensamiento, que no deben de ser considerados igual que los negros, entonces que los metan en otro grupo en donde tal vez se les pueda evangelizar y someter, pero de otros, bueno, por la fuerza, pero también por el lado de lo espiritual y de la religión. Y por eso aparecen escuelas de indios, pero de todas las categorías, desde lo más elemental hasta lo más avanzado. Y parte de ese trabajo, una fue por los soldados de los conquistadores y otra parte por los frailes, que también vinieron mucho los dominicos, que de hecho parece que primero llegaron los dominicos y después llegaron los frailes franciscanos.